que el fin de la ley es Cristo. Ahora bien, profesor Leandro Cuadros, el fin de la ley es Cristo. Eso me hace pensar en lo siguiente: ¿será que con la venida de Cristo, encarnándose, quiere decir de que la ley tiene su fin, o con su muerte? ¿Qué quiere decir eso de que la ley tiene su fin con Cristo? ¿Puede explicarnos a la luz del libro sagrado? Pavel, essa é uma pergunta interessante porque, infelizmente, ao mesmo tempo que é uma pergunta interessante, é uma pergunta que resulta de uma leitura muito equivocada da Bíblia. As pessoas pensam que Romanos 10:4 ensina que a lei foi abrogada, abolida por Jesús. Pero si el término fin de la ley indica el fin de la ley en el sentido de acabar la ley, tenemos un problema muy grande para interpretarmos, por ejemplo, 1 Pedro 1:9. Voy a leer el texto para después explicar Romanos 10:4. 1 Pedro 1:9 enseña lo siguiente: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si el término fin indica en el texto bíblico acabar con la ley de Dios, entonces 1 Pedro también enseña que nuestra fe tiene un fin. Y si la fe tiene un fin, ¿cómo que yo puedo tener la salvación? Para entendermos Romanos 10:4 es fundamental comprendermos el significado del término fin en el texto. Y también el término fin en 1 Pedro 1:9. El término fin es un término griego telos. Y el significado del término principal es una meta. Romanos 10:4 no enseña que la ley acabó, pero enseña que la meta, el alvo de la ley de Moisés, los escritos de Moisés, es Jesucristo. El objetivo de los escritos de la ley es demostrar que Jesús es nuestro Mesías. No fue por acaso que en Juan 5:39 y 40 Jesús enseñó que las escrituras dan testimonio de Jesús. Y las personas que piensan, por ejemplo, que Jesús era contra los escritos de Moisés, la ley de Moisés, son personas muchas veces sinceras, pero que no conocen lo texto bíblico como deberían conocer. Por ejemplo, en Juan 5:46 y 47, el texto dice lo siguiente: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús es muy claro en enseñar que creer en Moisés es lo mismo que creer en Jesús, porque Moisés predicó sobre Jesús, Moisés profetizó en la ley sobre Jesús. Y no creer en Moisés es lo mismo que no creer en Jesús. Entonces, la enseñanza entre muchos hermanos sinceros evangélicos de que la ley de Moisés fue abolida por Jesús es una herejía, porque Jesús enseñó que creer en Moisés es lo mismo que creer en Jesús. Y para usted percibir que la interpretación que yo presenté de Romanos 10:4 no es una interpretación mía, voy a leer para usted una traducción de la Biblia judía. En Brasil, la Biblia judaica. La Biblia judía es una traducción muy fiel del texto, tanto del texto hebreo del Antiguo Testamento como del texto griego del Nuevo Testamento. Perciba como que la Biblia judía traduce Romanos 10:4. Perciba una cosa interesante. Porque la meta establecida por la Torá es el Mesías.
que ofrece justicia a todo lo que deposita en Jesús su confianza. Perciba una cosa, el término griego no es fin con el sentido de dar un final, acabar. El término griego fin es una meta, la meta de la ley, o sea, de la Torá, de los escritos de Moisés, es llevarnos a mirarnos el Mesías. Y por tanto, enseñar que Romanos 10:4 predica la abolición de la ley es una herejía, es desconocer o desconsiderar el significado del término griego para fin, que no es un término que indica la conclusión en el sentido de finalizar, acabar, cerrar. Es un término que tiene el significado principal de meta. La meta de la Torá, la meta de los escritos de Moisés es llevarnos para el Mesías Jesús. Y por tanto, la teoría de la abolición de la ley es una teoría diabólica, no es bíblica, y es muy importante rechazarmos cualquier teoría que diminúa la importancia de la ley de Dios en nuestras vidas.